Ellos estaban avanzando ciudad por ciudad y ellos estaban enseñando lo que había sido ordenado en el concilio de Jerusalén. Sabemos que estaban enseñando que la salvación es por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y a los creyentes gentiles que guarden esas cosas, esas 4 cosas que habían acordado en el concilio, ¿no? En el versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe, eso significa que eran fortalecidas, ¿no? Crecían espiritualmente, crecían en la fe de nuestro Señor Jesucristo y aumentaban en número a cada día, ¿no? Vamos a ver qué sucede a partir del versículo 6. Y atravesando Frigia, en la provincia de Galacia, ¿no? Vamos viendo por nuestro mapa. Más al lado izquierdo de Iconio, de Listra, está Antioquía. Recordamos que esa Antioquía es de Pisidia, diferente a la Antioquía de Siria, ¿no? Al lado izquierdo está Frigia. Y la provincia de Galacia es arriba, al norte. Vemos que está escrito Galatia, en la región de Galacia, ¿no? Cuando Pablo estaba atravesando juntamente con Silas y juntamente con Timoteo, y recordamos una cosa más que cuando Pablo quiso que Timoteo fue testigo probablemente de que Pablo fue apedreado y casi muerto, ¿no? Es más, las personas pensaban que había muerto, ¿no? Y algunos discípulos lo rodearon. Y se piensa que uno de los que lo rodeaban fue Timoteo. Y Pablo lo llama para ir a ese viaje misionero y Timoteo es relativamente un recién convertido. Mas él no dice no, él va. Y sabe que ha visto con sus propios ojos lo que le ha sucedido a Pablo y ve el riesgo que está corriendo también, un riesgo de vida, ¿no? Vemos que su conversión es verdadera y el Señor la ha colocado en su corazón, ¿no? Obedecer y seguir a Pablo, ¿no? Ayudarlo a Pablo en el viaje misionero, ¿no? Y atravesando en el versículo 6, Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo a que no pasase hablar la palabra en Asia. ¿Dónde está Asia? Estamos en Frigia, ¿no? Asia es en el lado izquierdo, en el Asia Menor, donde están las 7 iglesias donde nuestro Señor Jesucristo les habla por medio de Juan en el Apocalipsis, ¿no? El Espíritu Santo de Dios le prohíbe tanto a Pablo, a Silas y a Timoteo que hablen la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, está casi en la costa, en el lado izquierdo, más arriba está en mayúscula, encima de Pérgamo. No tiene número, está por encima, al lado de donde está escrito Asia. 16, abajo 16. Lado izquierdo de 15. No, abajo de 19, el 19. Misia. ¿Al lado de qué? De Pérgamo. Asia, Misia. Por encima de Pérgamo, ¿no? Sí. Y cuando ellos llegaron a Misia, ellos intentaron ir a Bitinia. Bitinia está en el norte, está más arriba, está al lado de Ponto. Está aquí, Bitinia. Ellos querían ir en sentido contrario. Ellos querían ir en sentido contrario. Más, ¿qué es lo que sucede? Dice, pero el Espíritu no se lo permitió. Ellos querían ir a Bitinia, más el Espíritu Santo no se lo permitió. Y en los escritos originales dice el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús no se lo permitió. En el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ya que el Espíritu Santo de Dios les prohibió ir a Asia, que estaba para abajo, ellos querían ir a Bitinia. El Espíritu les prohibió que vayan a Bitinia. El único lugar a ir era al lado izquierdo y era a Troas. Troas es ya atravesando. Hasta donde dice Misia es Asia. A partir de Troas es Europa. La zona donde es Misia, Pérgamo, Lidia, Esmirna, toda esa zona actualmente es el país de Turquía.
Turquía es en la frontera entre Asia y Europa. Entendemos que el Espíritu Santo de Dios los estaba guiando para que de Asia se dirijan a Europa. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo estaba entrando en Europa por primera vez. Versículo 8. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Perdón, hermanos, yo me he confundido. Troas es aún Asia. Perdón, hermano. Troas es aún Asia. El puntito rojo al costado de Misia es Troas. Perdón. Ah, que aquí es. Perdón, hermano, yo me he confundido. Todavía Troas está, todavía no está en la, No, está en la es costa Asia, de- dice. Entonces, Es aún Asia. El puerto, la ciudad que sirve como puerto está aún en el versículo 11, es Neápolis. Y la ciudad es Filipos, ¿no? La primera ciudad donde ellos van a compartir el Evangelio en Europa es en la ciudad de Filipos, ¿no? Perdón, me confundí. El Pablo recibe una visión. Sabemos que esa visión es de Dios y fue de noche, ¿no? Un varón macedonio era original de Macedonia. La región de Europa donde ellos se están dirigiendo en ese tiempo se conocía como Macedonia. Estaba en pie y rogándole a Pablo y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo, cuando vio la visión en el versículo 10, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. Prestamos atención en el versículo 10, sucede algo. Lucas ha estado siempre diciendo y atravesando. ¿Quiénes? Ellos. ¿Quiénes? Pablo, Silas y Timoteo. Y les fue prohibido, ¿a quién? A ellos, por el Espíritu. Y cuando llegaron, ¿quiénes? Ellos. Intentaron ellos ir a Bitinia, ¿no? Y pasando juntos, ¿quiénes? Ellos descendieron a Troas, hasta que llegan al versículo 10. Allí cambia su narración. ¿Qué es lo que sucede? Dijo: cuando vio la visión Pablo, enseguida procuramos. Él comienza a incluirse en la narración. ¿Qué es lo que sucede? El equipo que era Pablo, que era Silas y era Timoteo, ahora incluye una persona más. ¿Quién es? Es Lucas. Es Lucas quien está escribiendo Hechos. Y él se incluye. Procuramos nosotros, las 4 personas: Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Partir para Macedonia, dando cierto que Dios nos llamaba. No solamente estaba llamando a Pablo y Silas, a Timoteo y a Lucas también, para que les anunciemos el Evangelio. Ellos entendieron, Pablo entendió que por esa visión Dios les estaba mostrando que no era para estar en Asia ni para ir a Bitinia, sino para ir a la región de Macedonia, ¿no? Y es de esa manera que ellos se dirigen. En el versículo 11, zarpando, pues, entendemos que ellos fueron de barco, de Troas, del puerto de Troas. Vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Neápolis es la ciudad que sirve como puerto a la ciudad de Filipos. Ahí donde Lucas se une a Pablo. Donde Lucas se une a Pablo. Donde Lucas se une al equipo, ¿no? Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. ¿Qué significa una colonia? Era una colonia romana. Era una colonia romana, ¿eh? Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ellos permanecieron en Macedonia de Filipos, en Filipos de la región de Macedonia por algunos días. Entendemos que ellos van a evangelizar esa ciudad, ¿no? En el versículo 13, y en un día de reposo era un día sábado, ¿no? Salimos fuera de la puerta. ¿De qué puerta se refiere? De la puerta de la ciudad. Recordamos que en ese tiempo las ciudades tenían murallas y puertas grandes. Ellos salen. Y junto al río, ellos se dirigen al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Recordamos que era costumbre de Pablo, en todas las ciudades donde él ingresaba, era primero compartir el Evangelio, ¿dónde? En las sinagogas, más
En esta ciudad, es más, en el versículo 13, en un día de reposo, los días de reposo todos los judíos iban a la sinagoga, mas el lugar donde ellos se dirigen no es una sinagoga, sino es en el río. ¿Qué entendemos con eso? Que en esa ciudad de Filipos no había sinagoga. Uno de los requisitos para que en una ciudad haya sinagoga era que por lo menos hayan 10 judíos, pero no cualquier judío, sino 10 judíos que eran cabeza de familia, es decir, padres, ¿no? Padres o abuelos, ¿no? 10. Entendemos que en esta ciudad habían pocos judíos, por eso que no había una sinagoga. Las personas se reunían en el río. ¿Para qué? Para orar. Entendemos que es para orar y para estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y Pablo, tanto Pablo, Silas, Timoteo y Lucas se sentaron y hablaron ellos a las mujeres que se habían reunido. Las personas que se reunían allí para orar eran mujeres, no menciona ningún hombre. Y dentro de esas mujeres había una en especial que menciona aquí Lucas. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia. ¿Quién era Lidia? Era vendedora de púrpura. ¿Qué era púrpura? Púrpura era un tejido, una tela, que era de ese color púrpura. Y era un tejido que era de un valor muy alto, porque era difícil hacer ese color en esa época. Se dice que para que una tela se torne el color púrpura necesitaban un molusco que se encuentra en el mar y era escaso. Ella era vendedora de ese tipo de telas y entendemos que era una tela costosa y entendemos que ella era una persona adinerada también, porque se dedicaba a ese negocio, ¿no? Era originaria de la ciudad de Tiatira. ¿Quién recuerda la ciudad de Tiatira? Una de las ciudades donde... el comercio. Sí, y recordamos que es una de las ciudades a quien nuestro Señor Jesucristo les habla, ¿no? En el Apocalipsis, ¿no? A la iglesia de Tiatira, ¿no? Lidia era que adoraba a Dios. Lidia adoraba a Dios de la misma manera que Nicodemo. Que Cornelio lo hacía. Ella, de la misma manera que Cornelio había dejado sus prácticas paganas, su idolatría, para adorar al Dios de Israel. Mas ella no sabía, no conocía a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y qué nos dice? Estaba oyendo lo que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas estaban hablando, ¿no? ¿Y qué sucede? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Vemos una vez más la soberanía de Dios y el enfoque que da Lucas y toda la palabra de Dios, que la salvación es obra de Dios, es obra del Señor. Si ella estaba oyendo, si Lidia estaba oyendo, era porque el Señor abrió el corazón de Lidia. Era la obra del Espíritu Santo en el corazón de Lidia, ¿no? Convenciéndola del pecado, del juicio, sí, trayendo arrepentimiento para que ella crea al recibir fe, ¿no? Que es el regalo de Dios, ¿no? ¿Qué sucedería? Atenta a lo que Pablo decía, y vemos en el versículo 15: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Sobreentendemos que ella, entendemos, porque específico, el Señor abrió el corazón de ella, abrió el corazón, es la obra de Dios, y ella fue convertida por el Señor, ella creyó en nuestro Señor Jesucristo. Y vemos los frutos. ¿Cuál es? Fue bautizada. Sabemos que el bautizo no trae salvación, mas es un mandato de Dios. ¿Y qué vemos aquí? Que ella se bautizó y al bautizarse, ¿qué es lo que ella está mostrando? Si es un mandato de Dios, obediencia, exactamente. Por ejemplo, quien ama a Dios, obedece a Dios. Sabemos que no somos perfectos, mas el Señor que coloca un amor. Podemos decir, si alguien dice amo a Dios, mas no lo obedece, ese amor es falso, ¿no? Porque el verdadero amor que Dios derrama en nuestros corazones nos lleva a obedecer a Dios. Y vemos que es lo que Lidia hace. Fue bautizada y entendemos que
muestra desobediencia a Dios, ¿no? Y no solamente ella, su familia también, ¿no? ¿Y qué vemos? Que ella rogó a quienes, a los cuatro, que se quedaran, que se quedasen en su casa. Y vemos otra cosa más, que es el deseo de la unidad, el deseo de Lidia de que de ayudar, de prestar servicio a quienes, a ellos. Y sobreentendemos que Lidia, como tenía recursos, tenía una casa grande para poder hospedar 4 personas, ¿no? Para poder hospedar, y no solamente, y dicen, y nos obligó a quedarnos. Sobreentendemos que ellos les habrá dicho, no, mejor no nos quedamos aquí, mas ella insistió, y ellos se quedaron allí. En el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. Cuando se refiere a muchacha, una joven. Es una joven, y es una joven esclava. En el original griego significa joven esclava, ¿no? Esta muchacha tenía espíritu de adivinación. Entendemos que estaba poseída por un demonio, ¿no? Y esta muchacha daba una gran ganancia a sus amos adivinando. Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos 4 hombres, tanto Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, son siervos, esclavos del Dios Altísimo. El Dios Altísimo sabemos que es un título de Dios en el Antiguo Testamento, mencionado muchísimas veces el nombre del Señor como Dios Altísimo, ¿eh? Quienes os anuncian el camino de salvación. Es verdad lo que ella está diciendo. Ellos, siervos, esclavos de nuestro Señor Jesucristo, del Dios Altísimo, anuncian el camino de salvación. Están anunciando a Jesucristo, que Jesucristo es el camino, es el único camino que lleva al Padre, recordamos, ¿no? Y en el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, no solamente fue en ese momento, día tras día, ella con lo mismo. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Nos preguntamos más, esta muchacha, lo que ella estaba hablando era verdad. ¿Por qué que eso enojó, desagradó a Pablo? Porque ella tenía un demonio, ¿no? No, pero la forma que habló, y por qué insistía, porque no agradó. Por el espíritu, Porque- no se revela, ¿no? Porque lo que ella estaba hablando era verdad. Siervos de Dios Altísimo, y ellos estaban anunciando el camino de salvación. La palabra de Dios no nos lo dice. ¿Por qué desagradó? Porque desagradó. Hay 2 conjeturas. La primera, que eso iría a perjudicar el ministerio de Pablo, el ministerio de ellos, ¿eh? ¿Por qué? Porque todos sabían que ella adivinaba. Más asimismo los paganos no entienden qué es la adivinación, ¿no? Sabemos que la adivinación, ¿qué es? Por ejemplo, ella estaba poseída por un espíritu de adivinación, por un demonio. Sí. Los espíritus, ¿acaso los demonios pueden adivinar el futuro? Sí. No, tiene, ¿Acaso ese lo- atributo No, de Satanás no sabe qué es. omnisciencia. No es Así- omnisciente. Pero sí adivina. Pero- Eso significa que tenía un Tiene un demonio. conocimiento de Dios, tiene Más. conocimiento. Esa mujer tenía un demonio. Porque Cuando ella se habla, adivinaba claro, tenía un espíritu. un espíritu así como lo tuvo Bar Jesús también tenía al demonio. Y él Recordamos que hubieron 2 magos hasta ahora. Era Simón el mago, y luego fue Bar Jesús, Bar y Jesús, más, sí. ¿no? agentes del diablo, ¿no? Que quisieron, que Introducir fueron el usados presente. por el diablo en su intento por perjudicar y detener la obra de Dios. Vemos aquí también un instrumento del diablo queriendo detener la obra de Dios. Mencioné 2 conjeturas. La primera, de que iría a perjudicar el ministerio de Pablo porque ella es adivina. Y ahora Y la adivinación es condenado por Dios. Sí. Condenado por Dios, ¿no? Vamos a ver más adelante si los demonios pueden conocer el futuro, ¿no? Pero la segunda conjetura era ¿cuál? La segunda conjetura era que
¿Cómo se habla? No, referente a lo que estamos viendo. Escuchemos al hermano. La primera conjetura es lo que les dije, ¿no? Así que como que un espíritu podía ser de ayuda para lo que Pablo estaba haciendo, ¿no? La primera conjetura era que la adivinación era abominación. Abominación, Dios prohibió la claro. abominación. La primera conjetura era que lo que ella estaba, esta muchacha iría a perjudicar el ministerio de Pablo, ¿no? Porque todos sabían que ella adivina, ¿no? Asimismo que todos los gentiles que no conocían a Cristo aquí no iban a entender qué es lo que estaba sucediendo, porque es que ella estaba adivinando. Es más, no es recientemente que ella adivinaba, porque ella daba ganancia a sus amos. A sus amos. Hay una... en esta región era greco-romana, eran griegos y romanos, ¿eh? En esta región tenían esta creencia de que la adivinación era algo muy apreciado por ellos. No solamente las personas comunes, sino también los generales, por ejemplo, los generales de los ejércitos, los emperadores romanos. Para hacer alguna cosa siempre consultaban los oráculos. Y en esta ciudad, que la segunda conjetura es lo siguiente. Cuando la muchacha dice, son siervos del Dios Altísimo, nosotros entendemos que Dios Altísimo es uno de los títulos de Dios en el Antiguo Testamento, mas ellos no conocían a Dios. Cuando ellos escuchaban Dios Altísimo, lo que venía a su mente era Zeus, que era el Dios pagano que ellos adoraban. Cuando decían, quienes os anuncian el camino de salvación, ellos creían en varios medios de salvación, y uno de ellos consideraban, uno de los mayores, al emperador. Consideraban que el emperador les iría a traer salvación. Entonces, cuando esta muchacha decía que ellos son siervos del Dios Altísimo, muchos podían entender que ellos eran esclavos de ¿quién? De Zeus, y que estaban anunciando el camino de salvación, estaban anunciando al emperador. Entonces lo que nosotros entendemos no era lo que ellos están entendiendo. Y por el contexto... Y esta muchacha estaba ahí dentro de la iglesia. Estaba. Es que no había iglesia. Recién, o sea, dentro del grupo que estaba levantado. Inclusive no había ni sinagoga. Ellos se acostumbraban a reunir en el río para orar. Y mencionamos, dijo en el 16, mientras íbamos a la oración. Mas esta muchacha se manifestaba una y otra vez, porque menciona que es varios días, ¿no? Muchos días en el 18, y esto lo hacía por muchos días, a insistir. Y por el contexto entendemos que esta conjetura tiene mayor fuerza. Más no tenemos certeza, más podría ser el motivo por el cual Pablo procede de esa manera. Él expulsa al demonio que estaba poseyendo a esa muchacha. Con relación a que si Satanás y sus demonios conocen el futuro, ellos no tienen cómo conocer el futuro. ¿Por qué? Solo Dios conoce el futuro. Es más, Él es el que dirige todo, ¿no? Dios es, por ejemplo, en Isaías 46, vamos a ver. Isaías 46, del versículo del 9 al 11. Dice la palabra de Dios, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir, que anuncio el futuro desde el principio, no es desde ahora, desde antes, ¿eh? Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Es claro, Dios conoce el futuro porque Él es el que anuncia lo que va a venir. Los demonios pueden saber lo que Dios ha anunciado en su palabra, mas los demonios ni Satanás puede saber a detalle las cosas que va a suceder
porque el único que sabe lo que va a suceder es Dios, porque Dios es el que hace que suceda. Dios es el que tiene control de todo, tiene poder. Ningún demonio Como dices, puede. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué que hay adivina? Por ejemplo, esta chica adivinaba y ganaba mucho dinero, sus amos, porque alguna cosa sucedía, ¿eh? Mas esos demonios pretenden, mas no tienen cómo saber el futuro. Es algo así, por ejemplo, en el Perú muchas personas eran enfermas, son enfermas, no, adictas, no sé, siempre ven el horóscopo. Por ejemplo, ven el horóscopo, hoy día voy a tener un buen día. Y ese día tuvo un buen día, aceptó el horóscopo. Pero es algo general. O bien va a tener un buen día o va a tener un mal día, ¿no? Y no siempre acierta. El horóscopo siempre acierta. Tengo una pregunta, por favor. ¿Mm? Cuando nuestro Señor Jesucristo expulsa el demonio de aquel que se va a los puercos, ¿no ves? Y él dice, no es nuestra hora todavía, ¿por qué nos acecha o no es algo así, no? ¿Te acuerdas? En el ¿Te milenio acuerdas? van a hacer Cuando el demonio le dice, Ah, no le es nuestro dice, día, sí. no ha llegado todavía el Porque los tiempo demonios de... saben que están en condenación. Sí, Ya pero están, no saben que están en Pero condenación. O sea, tienen ese era conocimiento, tiempo, sí. Claro que Perdón, es hermano, no te largo. había entendido. Sí, ahora te entiendo. ¿Por qué que esos demonios le dicen, Dicen referente a Porque- lo que el porque- tiempo porque- de ellos, ¿no? Ellos son ángeles caídos. Como ángeles caídos tienen conocimiento de lo que Dios ha dicho, ¿no? Es más, han visto, y la palabra de Dios dice que ellos no solamente temen, ¿no? Sino que también tiemblan, ¿eh? Solamente que sabemos que ellos tienen fe, pero esa fe es diferente a la fe de nosotros, que fue salvadora, ¿no? Porque ellos, la fe salvadora trae obediencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros obedecemos, ellos no obedecen. La fe salvadora nos lleva a amar a Dios, ¿no? Y ellos odian a Dios, ¿no? ¿Cómo es que sabemos que odian a Dios? Porque son rebeldes, ¿no? Y si no me equivoco, cuando ellos le dicen eso, Conocen la palabra del Sí. Señor, porque y ellos sabían que Jesucristo era el Dios altísimo, le decían. Pero también Satanás conoce nuestras debilidades. Por eso es que también puede actuar a través de eso, de las debilidades. Y ahí es donde caen muchas personas que son adivinas, ¿no? Por las debilidades que Y tienen desde el principio, ¿no? desde el principio. Él estaba... Pero bueno, hablamos de las personas que no son creyentes, que están bajo la potestad del Dios este cielo, que el dominio de sus facultades, ¿no? Que son utilizados así como esta chica, ¿no? Porque esta chica supuestamente era un medium entre los demonios, ¿no? Y las personas, ¿no? La solicitaban para adivinar, ¿no? ¿Ella era creyente acaso? No, No, porque religiosa. no parece creyente porque ella estaba poseída. Por ejemplo, siempre preguntan, ¿más un creyente puede ser poseído? No, porque no hay, para ellos dicen, no hay lugar en Corintios, dicen, o bien lo voy a para que sea, es Cristo o Belial, ¿no? Es luz o tinieblas. No hay como un creyente ser poseído porque somos templo del Espíritu Pero Santo, zarandeado. entonces zarandeado, sí. Sí. Es una forma Influenciado. externa, ¿no? Influenciado. Pero poseído es que dentro, ¿no? Está el Poseído enemigo está. diablo. En el sentido de que Satanás no nos puede tocar. Claro, porque la palabra también nos dice que el maligno no No, nos no, toca. pero puede Nos- asustar. nos puede tentar. Puede tentar y todas esas cosas, ¿no? Y es más, justo en las últimas predicaciones nos decía MacArthur de que él es tan astuto que está en el acecho de nuestras vidas, Está más buscando. en los hijos de Dios que los que están afuera. Sí. Y no nos damos cuenta en hechos o cosas que ni reparamos, ¿no? Pero que él las coloca para que... Piensa que está como un león Sí. rugiente. Buscando a quien Dios llame. Buscando. Por eso que la palabra de Dios dice, velad ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Siempre orar para no estar. para Contrarrestar. contendéis por la fe, dice. Amén. O sea que Contendéis por la realmente fe. tiene mucha lógica la Porque Esta Satanás- muchacha fue sacada por Pablo. Aquí vemos. Supone. Pablo dice, ajá. En el mismo momento dice, ¿no? Dice, esto lo hacía
en el 18, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. La pregunta es, hoy en día,